Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el siglo XVII. ¿Y qué sucedió en este siglo? Bueno, debemos decir que es conocido como el siglo del Barroco. Es el periodo de la historia que se extiende desde el 1 de enero de 1601 hasta el 31 de diciembre de 1700 después de Cristo, según el calendario gregoriano, y que forma parte de la Edad Moderna. También decir que Europa se caracterizó por el auge de la monarquía absoluta, la intolerancia religiosa, la sociedad estamental, el estancamiento económico y el desarrollo de la racionalidad y la experimentación como métodos de conocimiento. Y también decir que fue un siglo violento, marcado por guerras religiosas y políticas en gran parte del continente. Pero continuemos hablando un poco más sobre el siglo XVII porque hay más datos que debemos mencionar. Porque también debemos mencionar que en América la dominación de España y Portugal comenzó a ser cuestionada por la irrupción de nuevas potencias coloniales como lo eran Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas, las cuales trataron de arrebatarles riquezas y grandes porciones de territorios. También mencionar que en Asia, la civilización más importante fue creada por el Imperio Mongol, que llegó a dominar gran parte de la India, y en lo que respecta a China, los manchúes derrotaron a la dinastía Ming, mientras Japón se cerraba al mundo exterior al prohibir la salida de japoneses y el ingreso de extranjeros a su territorio. Pero sigamos hablando un poco más sobre el siglo XVII. En este caso, de sus características. La primera característica que mencionaremos es que las principales potencias europeas del siglo XVI, España y el Imperio Otomano, comenzaron a declinar y su hegemonía comenzó a ser cuestionada por nuevas potencias en ascenso, como era Francia, Inglaterra, las Provincias Unidas, que hoy llamamos Países Bajos, Suecia y el Imperio Ruso. También decir que la monarquía absoluta fue la forma de gobierno predominante en el continente europeo, concentrando todos los poderes del Estado en manos de un rey o monarca. La Francia de Luis XIV es el ejemplo más acabado de monarquía absoluta que podemos mencionar. También mencionar que el sustento ideológico del absolutismo fue la teoría del derecho divino, según la cual el origen de la autoridad del rey era Dios y por ende ejercía un poder ilimitado. Y por último decir que en Inglaterra se dio la llamada Revolución Inglesa que se instauró en el año 1688, que fue una monarquía parlamentaria. En este sistema, el rey comparte el poder con el parlamento, además se elige a un primer ministro que actúa como jefe de gobierno. Sigamos hablando de estas características porque hay mucho más que debemos mencionar. Porque también hay que comentar que las sociedades europeas de la época eran estamentales. Esto significa que estaban legalmente divididas en privilegiados y no privilegiados. Entre los privilegiados estaban el rey, los nobles y el clero, y los no privilegiados eran los burgueses, artesanos y campesinos. Un dato no menor es que la burguesía experimentó un vertiginoso ascenso social y económico en Inglaterra y en las Provincias Unidas, debido al incremento de ingresos que provenían de los comercios y las finanzas. También mencionar que la doctrina económica dominante fue el mercantilismo, que afirmaba que la nación más rica era la que tenía más oro y plata. Las maneras de conseguir metales preciosos eran la piratería y la guerra. Y por último mencionar que se produjo una crisis económica, demográfica y social, la llamada crisis del siglo XVII, que se trató de una etapa de estancamiento caracterizada por la disminución de la producción agrícola, hambrunas, pestes, revueltas urbanas y rurales y un aumento de la tasa de mortalidad. Continuemos hablando sobre algunos sucesos importantes que debemos remarcar de este siglo XVII. Debemos mencionar la Guerra de los 30 años, desde 1618 a 1648, en la que actuaron casi todas las potencias europeas de la época. Se transformó en una lucha por la hegemonía europea a medida que se fueron sumando las grandes potencias, que finalizó con la firma de la Paz de Westfalia.
Otro acontecimiento fue la Guerra Franco-Española desde 1635 a 1659, que fue una continuidad del enfrentamiento iniciado en la Guerra de los 30 años. Esta finalizó con la firma de paz de los Pirineos, que consagró la derrota española y el triunfo de Francia. También mencionar la Guerra de Restauración Portuguesa, desde 1640 a 1668, que concluyó con el reconocimiento de la independencia de Portugal. Recordar que desde 1580 dicho país era gobernado por los Habsburgos españoles. Por último, mencionar la Guerra Civil Inglesa desde 1642 a 1649 entre la corona y el parlamento, la cual concluyó con la ejecución por decapitación del rey inglés Carlos I y la instauración de la dictadura de Oliverio Cromwell, que finalizó en 1658. Pero sigamos con estos hechos importantes del siglo XVII, porque no pueden faltar los siguientes. Porque también debemos mencionar el fin de la Guerra de los 80 años en 1648, iniciada en el año 1568, tras la cual España reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Otro hecho histórico a mencionar es la Revolución Gloriosa, desde 1688 al 89, tras la cual se aprobó una declaración de derechos que Guillermo de Orange debió aceptar para acceder al trono, y que al limitar el poder del rey, este documento instauró la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Y por último mencionar que durante el siglo XVII otras potencias europeas se apropiaron de territorios americanos, es decir, los ingleses se establecieron en la costa atlántica de América del Norte entre el Océano Atlántico y los montes Apalaches. Allí crearon las 13 colonias. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.